Bucaramanga. Saludos público santanderiano, soy yo de nuevo, Alejandra Valdrón Acevedo, y les doy la bienvenida al quinto y último día de Cinema Bucaramanga, el festival digital y santanderiano de cortometrajes producido en medio de la pandemia, porque para un año tan largo, qué mejor que un festival de cortos. Hoy tenemos los 4 últimos cortos cuyos autores los tendremos aquí para hablar un poco sobre su proceso creativo y de producción de estas obras santanderianas. Y empezamos el día con el cortometraje Tren Transoceánico del director Frank Ramírez. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Me corrijo, es Frank Rodríguez. Mil disculpas, Frank. No, Hola. ojalá fuera Fran Ramírez, sí. Bienvenido a Cinema Bucaramanga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Bien? Domingueando. Bueno, qué mejor plan que este, ¿no? Para un domingo como este en diciembre. Sí. Bueno, Frank, háblanos un poquito a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver a continuación en Tren Transoceánico. Bueno, Tren Transoceánico es, digámoslo, dentro de la estructura del documental, es un documental que hace un seguimiento en la vida de un personaje en sus últimos años de vida y revela la ciudad como una de las composiciones que hizo este personaje que tienen que ver con la ciudad, precisamente con la canción Tren Transoceánico, que sería como el primer hit de la música pop en Colombia, el primer hit internacional de la música pop. Pero más allá de ese hecho anecdótico de la canción, nos dedicamos es como a tener unos encuentros y unas charlas con Álvaro Serrano, y ese es el documental, como un documental hecho entre amigos, con música y diálogos de Álvaro Serrano. Bueno, ya lo escucharon ustedes, vamos a ver Tren Transoceánico, un cortometraje documental sobre un personaje musical bastante particular de nuestra ciudad. Vamos a ver Tren Transoceánico. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Tren Transoceánico es el nombre del cortometraje que acabamos de ver, el primero de este quinto y último día de Cinema Bucaramanga, y Frank Rodríguez, su director, está acá con nosotros. Frank, bienvenido de nuevo. Gracias, Alejandra. Bueno, antes de empezar nuestra charla con Frank, quiero recordarles a ustedes que si tienen preguntas sobre el cortometraje que acabamos de ver, sobre su personaje o sobre su proceso de creación, las pueden dejar en los comentarios de nuestra transmisión y al final de la entrevista los pondremos en pantalla para que Frank responda estas preguntas. Bueno, Frank, quiero iniciar preguntándote precisamente por el personaje central de tu cortometraje, por Álvaro Serrano. Cuéntanos un poquito más de él, cómo fue ese acercamiento con él, cómo lo conociste y cómo definiste que su historia era material para este cortometraje documental. Bueno, con Álvaro fue, digamos, una relación muy larga. Yo lo conocí tal vez unos 7 años antes del montaje final del documental. Y durante esos 7 años, digamos que yo desde que llegué a la casa de él, yo llevaba mi cámara personal y pues lo grabé. Las primeras imágenes que salen, que vienen como en un cuadro pequeñito dentro del documental, son imágenes que se grabaron en ese primer encuentro. Yo fui allá un poco porque necesitaba a alguien que mamando gallo dijera unas cosas para un falso documental, y entonces una amiga me dijo, uy, si necesita alguien que mame gallo y que hable carreta, Álvaro Serrano. Entonces me fui allá y así fue que lo conocí. Y grabé con él como unas cortas imágenes que después no se utilizaron para nada porque ese falso documental al final no se hizo, pero digamos que fui guardando como toda esa información. Luego lo acompañé en el proceso de realización del álbum Las Voces del Café, que fue el álbum de despedida de Café Converso, digamos un café emblemático en Bucaramanga. Y en ese proceso, digamos, de grabación de ese álbum, pues también hacíamos algunas entrevistas, pero lo que en realidad yo hacía era irme con mi cámara personal, casi siempre solo al principio, y grabar conversaciones con él. Yo no sabía que esto iba a terminar en un documental, sino ya después como de tantos años de grabación. Ivette Rey, que es la productora, dijo, bueno, terminemos esto en un documental. Y también un poco algunos amigos de Álvaro me decían, oiga, Álvaro está muy enfermo, debería terminar esto en un documental o no sé, o en unos videos de YouTube con las entrevistas que le hizo, pues un poco para hacerle un homenaje a él. Igual él andaba en el rebusque hasta el final de sus días, entonces para él también estuvo muy, muy atento a lo que pasaba en el documental.
y al final con un dinero que llegó se pudo hacer la finalización de, digamos, el montaje, la finalización de color, finalización de sonido, pero sobre todo pagarle los derechos musicales a Álvaro para poder, para poder sacar esto con tranquilidad, no porque Álvaro no fuera a demandar, sino pues la tranquilidad de que él tuviera algún dinero un poco para esos últimos días de su vida que fueron muy difíciles económicamente. Bueno, precisamente en el documental vemos que, como tú nos cuentas, empezaste a grabar más o menos en el año 2012 y seguramente contabas mucho material. Cuéntanos cómo fue el montaje y la selección para llegar a este resultado final. Sí, pues en realidad el material no es mucho, por lo que te decía, o sea, nosotros nos íbamos y era lo que, digamos, nos sentábamos con la cámara, a veces no prendía la cámara, o sea, a veces nos poníamos, como se evidencia también en el documental, a tomar vino, entonces se nos olvidaba que íbamos a hacer una entrevista y es más, alguna vez se me quedó la cámara de él como 6 meses debajo del piano y yo nunca necesité la cámara, entonces él me llamó un día, oiga, usted no va a volver a grabar, la cámara está acá, o sea, no había mucho material, no era que 6 años, 7 años, cada año grabábamos por ahí unos 3 encuentros, pero había muchos más encuentros que eran como más de charla. Digamos que Álvaro tenía una cosa muy fuerte y era una sabiduría muy, muy fuerte frente al arte. Y yo creo que a mí, a la productora, a Ivette y a René Palomino, que asistió a la dirección por momentos, pues digamos que lo que nos gustaba era que ir a hablar con él sobre arte, ¿no? Y yo creo que yo crecí mucho también como artista, escuchándolo a él, y en decisiones personales también que él me ayudó a afrontar un poco desde la sabiduría de ser artista, de ser padre, de haber recorrido el mundo con la música, etcétera, etcétera. Entonces el material no era mucho, pero las entrevistas sí eran muy extensas, o sea, había entrevistas de 1 hora, entrevistas de 40 minutos, de 20 minutos, y lo que al final pensé yo hacer para que quedara un relato documental que no solamente me interesara a mí y a él, y a los que conocían a Álvaro, era vincular a Bucaramanga como otro personaje, y relacionarlo con esta canción, pero además un poco hablar de la ciudad, que es un tema que siempre me ha interesado en los trabajos anteriores que he hecho, y es, digamos, hablar del patrimonio material y inmaterial de la ciudad, los trabajos, las imágenes de archivo, la búsqueda de personajes poco conocidos en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que al final es un recorrido por la ciudad que a veces es diurno, a veces es nocturno, y ir a 2 ensayos que él hizo con Ángel Parra y otros músicos para su último álbum, que se llamaba, el último álbum de él se llamaba Un Poco Pop. Para ese último álbum, Un Poco Pop, que no salió a la luz, que la hija en estos momentos lo está trabajando para publicarlo, permitieron también que se generara como esa idea de que él iba armando un concierto, ¿no? Un álbum musical. Entonces, como que se dieron como las cosas, faltaba una escena para cerrar porque no tenía cómo cerrar y ya estaba montando, y un día yo estaba en el Centro Cultural del Oriente y alguien me dice, ay, Álvaro viene para acá. Y yo, ¿cómo así que viene para acá? Y eso, chévere. Y me dice, no, viene a cantar. Y yo, ¿cómo así que viene a cantar? Entonces llamé a un camarógrafo, a un sonidista y a René, y les dije, váyanse corriendo para la casa de Álvaro y vénganse con él en el carro y pregúntenle esto, esto y esto. Y digamos que la escena final fue toda como teledirigida por teléfono, las cosas que tenía que decir él, y hasta que llegó al Centro Cultural del Oriente, y digamos que eso yo lo tomaba un poco como el cierre, porque el Centro Cultural del Oriente también tiene una relación ahí fuerte con la ciudad, entonces se tomó como cierre. Y ahí como que la estructura se fue dando en el montaje, pero un poco como improvisando mucho con el material que se tenía, porque no se había rodado para un documental, se había rodado era pues para tener un recuerdo del amigo que fue Álvaro. Bueno, nos cuentas que Álvaro, y lo vemos en el documental, era una persona muy abierta, muy afable, que tenía una forma de hablar bastante particular y de expresarse a sí mismo. ¿Cómo les fue precisamente la interacción con él, con tu equipo? ¿Alguna anécdota que les haya quedado de la grabación del cortometraje? Bueno, el equipo era yo, casi todo el rodaje era yo, mi esposa a veces me acompañaba y hacía cámara también o hacía sonido, y al final del documental, el último año, René se vinculó también a acompañarme, pero éramos máximo 2 personas en set que hacíamos todo. Y pues no, Álvaro, o sea, a Álvaro le hacíamos una pregunta y la respuesta era de 1 hora, o sea, era como, o sea, la respuesta eran como 2 botellas de vino, o sea, era dele y dele y dele, y no se acababa la pregunta. Y en realidad era chévere porque no era un cuestionario, sino eran preguntas trascendentales de la vida en las que él tomaba posición y él hacía como su puesta.
no sé, para preparar una charla con Álvaro, digamos, lo que sí era interesante era esa preparación, ¿no? Porque Álvaro escribió cuatro libros, 3 libros escribió, bueno, el último salió póstumo, 4 libros, y entonces pues uno tendría que haberse leído los libros, haber escuchado la música que él produjo, lo que le produjo a Willy Colón, a Oscar de León, a Franco De Vita, bueno, a todos los que le produjo, pues para que uno en la conversación tuviera también de qué conversar, ¿no? Porque era una persona que tenía demasiado mundo y demasiada calle, entonces para aprovecharlo, pues sí, uno tenía que prepararse previamente para leer. Entonces le recomiendo además los libros de él que están en la Casa del Libro Total, Mambo de la Calle, Palavit, Lucrecia Lebrija y otros libros que están ahí en la Casa del Libro Total, y creo que en el librototal.com también se pueden encontrar los libros de él de una forma maravillosa y mágica, leídas por él mismo, porque la Casa del Libro Total tiene esa idea de libros interactivos, entonces los libros son leídos por él mismo, son maravillosos los libros de Álvaro. Bueno, Frank, Álvaro desafortunadamente falleció un poco tiempo después de que ustedes terminaran el documental. ¿Él lo alcanzó a ver? ¿Cuál fue la reacción de él y cómo fue también la reacción de su familia? Digamos que el objetivo de este documental era precisamente estrenarlo antes de que Álvaro pues se enfermara más, digamos, o se agravara. Entonces corrimos a toda velocidad, hicimos un estreno en Amus Café Jazz, creo que se llama, en Amus, una cava, y presentamos el documental. Digamos que el documental se presentaba a las 7 de la noche, a las 7:30 de la noche, creo que era la presentación del documental, y a las 7, faltando 5 para las 7, había una fila larguísima, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, una fila muy larga, y dijimos, no, pues hagamos una cosa, presentémoslo urgentemente acá para que la gente que llegue puntualmente también a la proyección de las 7 podamos verlo y podamos hacer 2 proyecciones. Entonces hicimos 2 proyecciones esa noche, a la que fueron más o menos calculando unas 80 personas, y digamos que él se la disfrutó con toda, o sea que disfrutó muchísimo esa proyección, porque ese fue el momento en que él pudo ver el documental. Y pues lo vio varias veces, nos hizo sugerencias, debatimos sobre lo que él quería que se viera, que nosotros queríamos que se viera, etcétera. Pero más como en ese diálogo, no de él tratar de censurarnos, sino también como aportando un poco a lo que podría llevar el documental. Luego hicimos unas proyecciones aquí en Bucaramanga, pero ya sin él, ahora frente a lo que me preguntas de la hija, de la familia. Gabriela Serrano es la hija, y Gabriela vino a una de las proyecciones que hicimos en Ulibro, creo que sí, en Ulibro fue, y ella pues ahí habló con la gente, con el público, etcétera. Y todo el material que no está en el documental y el material que está en el documental yo se lo regalé a Gabriela, la hija, que también es realizadora audiovisual, y pues Gabriela me dice que está trabajando en el material tal vez para tener un documental, pero ya con la mirada desde el ojo de la hija, digámoslo así. Pues bueno, Frank, muchísimas gracias por presentarnos este cortometraje documental de una figura musical tan importante para nuestra ciudad. Te esperamos en el panel que vamos a tener contigo y los demás invitados que tenemos hoy al final de Cinema Bucaramanga. Muchas gracias. ¿Listo? Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. El segundo cortometraje que tendremos en este quinto y último día de Cinema Bucaramanga se denomina Ni un día más, de Nicolás Durán. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Y Nicolás Durán ya se encuentra con nosotros. Nicolás, bienvenido a Cinema Bucaramanga, ¿cómo estás? No te escuchamos, Nicolás. Hola, Aleja. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Nicolás, cuéntanos un poquito a grandes rasgos qué vamos a ver a continuación en tu cortometraje Ni un día más. Bueno, es la historia yo creo que es un sueño que actualmente vivimos muchas personas como país, y es el sueño de regresar, es el sueño de volver. Para no contar mucho acerca de la historia que vamos a ver, creo que nos tiene que poner a reflexionar un poco acerca de nuestra realidad y acerca de la importancia de la reconciliación.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, una historia muy colombiana es la que verán ustedes a continuación en Ni un día más de Nicolás Durán. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Acabamos de ver el cortometraje Ni un día más y su director Nicolás Durán está acá con nosotros. Nicolás, nuevamente bienvenido a Cinema Bucaramanga. Gracias, gracias. Bueno, Nicolás, tu cortometraje fue realizado en un tiempo récord de 48 horas. Cuéntanos un poquito el porqué de esta limitante de tiempo y cómo fue realizarlo en estas pocas horas. Bueno, lo que pasa es que hay un festival o una convocatoria que se llama Proyecto 48, que es a nivel mundial, que busca que uno haga cortometrajes en 48 horas partiendo desde cero. Entonces, en la hora cero te dan un género, un personaje, una línea de diálogo y un objeto que tú debes incluir en el cortometraje, y básicamente tienes que empezar todo el proceso de escritura, preproducción, postproducción, todo, hasta en 48 horas. Por eso lo hicimos en 48 horas este cortometraje, para concursar en este evento. Bueno, tengo entendido además que un elemento tan importante para este cortometraje como la música, también ustedes la hicieron en este tiempo de 48 horas. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de creación, un poquito con la presión del tiempo y quién te ayudó a realizar esta canción. Bueno, digamos que nuestros trabajos audiovisuales siempre han tenido como ese componente musical muy presente. Yo soy músico, tengo hermanos músicos, somos una familia de músicos y digamos por la limitante de tiempo no quería que el actor, que entre otras cosas también lo encontramos en esas 48 horas, tuviera el peso de tener que aprenderse algunas líneas de diálogo, y quería que se contara como la historia en imágenes, pero debíamos reforzar un poco lo que estaba sucediendo en este viaje del protagonista. Y bueno, qué mejor que una canción tan nostálgica o tan de añoranza de poder regresar. La canción la hizo mi hermano, Miguel Durán, él es compositor, y bueno, hizo un trabajo como de la mano, de decirle a Miguel, mira, esta es la historia, queremos que se pueda sentir esa emoción de lo que significa para una persona regresar a su casa después de estar tanto tiempo fuera, en el ruido de la ciudad. Bueno, tú mismo nos comentaste ahorita antes de ver el corto que esta historia es un reflejo de nuestra realidad colombiana. ¿Hay alguna razón en particular que te llevó a contar esta historia que pues a nosotros como colombianos nos llega tanto? Bueno, sí, de hecho una razón muy personal. Lamentablemente hace muchos años, cuando era niño, un tío, un hermano de mi mamá fue asesinado por la guerrilla en San Vicente de Chucurí, y digamos que este suceso marcó mucho nuestra familia. Yo creo que eso causó mucho miedo en nosotros y bueno, un impacto emocional también el tener que ir hasta allá y tener que ver esa casa donde vivieron toda la vida y ahora pues era el escenario de un hecho de violencia como lo fue el tema de las guerrillas o lo es incluso actualmente todo ese tema de la violencia en Colombia. Entonces sí tuvo mucho que ver ese miedo que estaba ahí presente, pero también ese deseo de poder volver. Hace poco volví y fue como recordar un poco mi infancia en ese lugar, pero también pensar en todo lo que ha sido este proceso de la paz en Colombia, todo lo que ha implicado, y tiene mucho peso por eso emocionalmente para nosotros. Digamos que para mi mamá, que está directamente implicada porque era su hermano, es muy fuerte ver la historia, le conmueve mucho lo que pasó y de alguna manera ver que se puede regresar. Eso es como un sueño, poder que los campesinos puedan regresar a sus tierras sin temor a ser asesinados. Entonces, creo que eso sí nos toca mucho. Pero más que mi historia personal, creo que es la historia de miles de campesinos, de miles de personas, de miles de gente que ha tenido que salir huyendo, incluso del mismo protagonista, que lo encontramos por accidente, por así decirlo, porque una vez escribimos la historia, nos salió el género de guerra, y lo primero que pensamos fue, ¿cómo hacemos un cortometraje de guerra? O sea, ¿dónde vamos a sacar los soldados, los fusiles, los barcos de guerra? Y como que fue un tiempo ahí como medio bloqueados, pero cuando nos dimos cuenta que nuestro país mismo está en guerra, pues nada, fue la oportunidad de contar una historia acerca de esto, y el protagonista de la historia tiene
tiene esta historia que también tuvo que salir de su pueblo porque unos amigos de él los asesinaron. Entonces, para él mismo protagonista fue muy fuerte esto. Bueno, hablando del protagonista de tu cortometraje, sé que también ese fue uno de los retos más grandes, ¿no? Encontrar a una persona disponible en tan poco tiempo. Cuéntanos un poquito cómo lo encontraron y cómo fue el proceso de trabajar con él ante la cámara. Bueno, lo encontramos, una amiga lo encontró en un parqueadero, le conté la historia a una amiga y ella me dice, yo acabo de conocer a un señor en un parqueadero a las 12 de la noche y me dice, nada, pues yo conocí a un señor, si quieres voy y lo busco. Ella estaba en su casa, entonces ella se va a buscarlo por cabecera, el señor cuidaba carros, lo buscó como por 1 hora y preguntaba, ¿dónde está el señor que cuida los carros y todo? Finalmente lo encuentra y le dice, señor, suba hacia el carro que un amigo le va a hacer una propuesta. Entonces fue bien rara la situación. Yo estaba en altavoz, yo le dije, mándame una foto del señor. El señor permitió que le tomáramos una foto y le conté la idea. El señor no quería, tenía turno hasta las 4 de la mañana, entonces dijo, no, pero es que no voy a dormir nada. Entonces le conté que estábamos en un concurso, que le íbamos a pagar, que por favor nos ayudara y bueno, yo creo que cuando él dijo, bueno, aquí hay puedo hacer un trabajo adicional, entonces se animó. Y el trabajo, digamos, de dirigirlo, yo creo que fue más el conocer la historia, el recordar lo que significó para él. Para mí fue muy conmovedor cuando fuimos a grabar la escena, cuando él regresa, eso es campo, eso es a las afueras de la ciudad, y verlo allí como tan feliz, yo lo vi realmente contento. Entonces yo me le acerqué y le dije, lo veo feliz, y me dijo, es que a mí me pasó eso. Yo le dije, ¿qué cosa? Y me dijo, no, a mí me pasó que yo soy desplazado por la violencia, o sea, yo me tuve que ir de mi pueblo porque unos amigos nos mataron, y a mí me iban a matar, entonces a mí me gusta mucho el campo, lo que pasa es que hace muchos años vivo en la ciudad. Entonces eso fue como que yo creo que el proceso fue más mérito de él mismo, o sea, su historia misma, yo creo que él se contó a través de lo que estaba haciendo. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo sería la emoción si usted pudiera regresar al campo? Y eso es lo que vemos en el corto, una mirada de añoranza, una mirada de sueño, una mirada de algo bonito que uno quiere volver a vivir, de volver a sus orígenes. Bueno, Nicolás, tu cortometraje es uno de los más cortos que tenemos o que hemos tenido en esta exhibición de Cinema Bucaramanga, y personalmente yo cuando lo vi sentí muchísimas emociones, casi me hace llorar, y más allá de que sea una historia que conocemos que es muy propia de Colombia, es por el logro tuyo de contar tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo creo que es la suma de muchas cosas. Primero, de hecho, hace unos días hablaba con Luis José de la importancia de un profesor, ¿sí? De la importancia de esas cosas que uno aprendió en la universidad, ¿no? De esa crítica que era constante, digamos, cuando hacíamos trabajos y exponerlos y ser criticados. Yo le decía, para mí ese proceso fue muy valioso, porque uno aprendía, digamos, una de las cosas que aprendíamos en clase era, bueno, ¿cómo lo dirías sin palabras? O sea, evítalo. ¿Cómo lo harías corto? Porque a veces uno se quiere extender y quiere darle y darle, ¿no? Entonces, digamos que este corto, además por el tiempo, en mi cabeza siempre ha estado el tema, yo necesito contar efectivo, necesito contar corto, necesito que la gente no tenga que esperar un montón para yo desarrollar una emoción o transmitir una emoción, y que también tiene mucho que ver por la escuela en la que trabajo normalmente, que es en lo publicitario. En lo publicitario casi nunca hay tiempo. Un comercial debe ser muy corto, un spot debe ser muy corto, entonces digamos que también es esa escuela, pero también la limitante del festival, ¿sí? No se puede pasar de ese tiempo tampoco, pero yo creo que las historias poderosas son aquellas que se están contando desde el corazón, donde se conoce también lo que se está contando y donde uno puede tener la libertad en el montaje de organizarlo de tal forma que genere eso en la gente que lo está viendo. Entonces, de pronto, eso fue lo que hizo que fuera una historia así de corta y que transmitiera esa emoción. Yo creo que es la honestidad también. Yo veo un personaje muy honesto que estaba viviendo ese viaje él mismo a regresar a su casa. Bueno, sé que con este cortometraje ganaste el premio del público en este festival. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de, además de tener digamos, trabajo con este tema tuyo personal, recibiste también la aceptación de las personas que pudieron verlo. Pues era muy conmovedor, digamos, ver personas llorando en el auditorio, y es cuando uno se da cuenta que esto ha golpeado realmente a nuestro país. O sea, uno lo sabe, pero digamos cuando las personas veían el corto, lo aplaudían.
nos ganamos el premio del público justamente porque en las proyecciones que se hacían en Bogotá, las personas podían votar y ahí mismo elegían el que más les haya gustado de la jornada el recibimiento de la gente o la aceptación, más que cualquier cosa, es por sentir que hay esperanza. Yo creo que el corto transmite eso, que en medio de todo este conflicto político que vivimos, más allá de todo eso, se trata de personas, no se trata de bandos políticos, no se trata de ideologías, no se trata se trata al final de cuentas de una persona que quiere soñar con regresar. Muchas personas de pronto pueden cuestionar y decir la paz no existe, otros pueden decir, los otros volvieron allí con la paz. Pero yo creo que la paz realmente es una responsabilidad de todos nosotros. Es algo que tenemos que hacer constantemente a diario y el sueño de regresar de todas estas personas es algo que se debe respetar más allá de nuestros pensamientos políticos. Obvio, desde lo político debemos reforzar esto y hacerlo realidad, pero yo creo que la paz la hacemos nosotros dejando a un lado la polarización, dejando a un lado los conflictos con el vecino, que tenemos al lado, en el trabajo, con el diálogo. Entonces yo creo que esto se trata también de nosotros y es bonito ver la gente recibiendo el cortometraje de esta manera. Entonces, eso fue la experiencia. Pues bueno, Nicolás, felicitaciones por este gran trabajo que lograste en tan poco tiempo, un reto para ti, pero que trajo sus frutos. Muchísimas gracias por estar acá y te esperamos en el panel que tendremos al final del día con todos los invitados. Gracias. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Seguimos en este quinto y último día de Cinema Bucaramanga y venimos ahora con el corto Vaquero sin caballo de Alberto Gómez. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Alberto Gómez ya está aquí con nosotros. Hola Alberto, bienvenido a Cinema Bucaramanga. Hola Alejandra, muchas gracias por tenerme por acá. No, a ti gracias por... Bueno, Alberto, cuéntanos un poquito qué es lo que va a ver el público ahora con tu cortometraje Vaquero sin caballo. Un corto muy sencillo que va por la superficie, de hecho es un corto sin subtexto. El propósito de esta historia fue hacer un ejercicio de entrenamiento para un largometraje que después realizamos con gran parte del equipo que me acompañó también en este corto, que de hecho aprovecho para mandarle un saludo a varios de ellos que están pendientes en este momento viendo esta charla. Y sí, entonces como teníamos que hacer, o bueno, nos llamaba la atención hacer un corto de entrenamiento, yo les dije a ellos, bueno, pues contemos una de vaqueros y contémosla allá en Bucaramanga, en Santander. Y eso es una historia de vaqueros muy sencilla y pues que disfrutamos muchísimo haciéndola. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Vamos a ver entonces esta historia de vaqueros al estilo santanderiano. Esto es Vaquero sin caballo de Alberto Gómez. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Vaquero sin caballo es el nombre del cortometraje que acabamos de ver en este quinto y último día de Cinema Bucaramanga y Alberto Gómez, su director, sigue aquí con nosotros. Alberto, bienvenido de nuevo. Gracias, Alejandra. Bueno, antes de empezar con la charla con Alberto, quiero recordarles que si tienen preguntas sobre este cortometraje, las pueden dejar en los comentarios de la transmisión y al final las pondremos en pantalla para que Alberto las responda. Ya tenemos unos comentarios, excelente trabajo, dice Mónica Tuesta. Y bueno, Alberto, quiero empezar preguntándote, ¿por qué hacer una historia de vaqueros? Hemos tenido varios cortometrajes en este festival que retratan el campo santanderiano, pero el tuyo es el primero que nos habla sobre una historia de vaqueros. ¿De dónde viene la intención de contar esta historia? No va necesariamente con la idea de hacer una película de vaqueros, como pues les comenté en un principio, se basó en un entrenamiento y me surgió la idea de los vaqueros, casi que por el chiste de cuénteme una de vaqueros, y bueno, quería volver a la comedia porque llevaba varios cortometrajes como muy densos, muy complicados, que ni siquiera podía entender yo. Entonces dije, bueno, para este entrenamiento hagamos una historia sencilla y que se pueda disfrutar
y creo que ese fue el propósito, ¿sí? Más que el género fue la posibilidad de entrenarnos en esa locación que terminó siendo un espacio para la película, para el largometraje que después grabamos. Entonces eran pruebas de luz, movimientos de cámara, ejercicio de montaje. El montajista que me acompañó en ese corto hace parte del montaje de la película. La película actualmente tiene 2 montajistas, él es uno de ellos, entonces se fue conformando un equipo. De hecho, Juan Fernando Arango, que hace la música, a mí me encanta la música del corto, está también en la película. Hay varias personas, bueno, pues un montón, por supuesto, Laura Villegas, la productora, Juan Carlos González, Rodrigo Fajardo, mucha gente que sirvió para conformar equipo. Precisamente hablas tú del lugar y llama mucho la atención que se da mucho protagonismo al verde del campo santanderiano. Cuéntanos un poquito dónde fue que grabaron este corto que les sirvió, me dices, para el largometraje del que nos vas a hablar ahorita más adelante. Eso es por la represa de Hidrosogamoso. En esa época, yo creo que este corto ya tiene que por ahí no me di cuenta ahorita si salió la fecha, pero debería tener, no sé, 5 años, 6 años. Yo creo que estaba, la represa podía llevar, no sé, un año, si acaso. Entonces también fue un espacio, digamos, que había sido poco fotografiado, poco grabado, filmado. Sí, es todo ahí en Hidrosogamoso, que también se le llama ahora Topocoro. Bueno, siempre me gusta preguntarles a los directores por los actores de sus proyectos. ¿Cómo te fue a ti en la selección del casting de este corte? ¿Cómo fue trabajar con ellos en la cámara? Bien, todos son actores naturales, pues yo creo que se nota también, aunque me parece que lo hacen muy bien. Nunca han estado frente a una cámara, pues por lo menos como actores de una película de ficción. Y de hecho uno de ellos es mi primo, que yo creo que por ahí está viendo el cortometraje, el que hace de malo. Entonces sí, el casting fue muy sencillo, todos relativamente conocidos, alguna gente de la zona. Sí. Bueno, ahora sí cuéntanos un poquito sobre ese largometraje con el que te preparaste haciendo este casting, haciendo este corto, perdón. ¿Es muy diferente la historia o de qué va? Cuéntanos un poquito. Sí, claro, el largo no es comedia, pero me quedó ganas de volver a la comedia después de este largo. Y bueno, se trata de un hombre que cuando muere emprende un viaje purgatorio, y el viaje purgatorio tiene estos recorridos, pasa por Sepitá, es como una historia dantesca, ¿sí? Va como por los círculos del infierno, purgando su pasado y tratando de entender qué fue lo que lo llevó a la muerte. Entonces sí, claro, no se parece, no es de vaqueros. Y, y nos sirvió un montón haber podido entrenarnos y conocernos como equipo, porque realmente el cine, y aquí cito a Ciro Guerra, que me gustó mucho algo que él dijo, alguna vez lo vi en una universidad que fue de visita, las universidades, que fue el espacio donde yo concebí este corto y varias de mis películas, sirven para hacer equipo de trabajo. O sea, el cine, yo todo el tiempo lo recargo, es un trabajo en equipo, diferente a otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, afortunadamente pudimos lograr un equipo, porque cuando uno encuentra un equipo, encuentra prácticamente todo, ya todo se vuelve más fácil. Entonces, pues sí, nuevamente un saludo, un abrazo muy grande para todos ellos, que pues ellos saben muy bien que cualquier mérito que yo tenga como director tiene que ver también con su trabajo y con su apoyo. Alberto, corrígeme si me equivoco, el nombre de tu largometraje es Ríos de Ceniza, ¿verdad? Sí, Ríos de Ceniza, y cualquier persona que esté interesada en ver toda la historia, porque esa película lleva como 10 años tratándose de hacer. Afortunadamente ya tenemos estreno el año entrante confirmadísimo. En Sanfisi, aquí en Santander, se va a estrenar el largometraje en Colombia. La última semana de febrero estamos estrenando el largometraje Ríos de Ceniza, y con ese mismo nombre, Ríos de Ceniza, en Facebook pueden encontrar toda la historia de la película. Bueno, sé también que este largometraje tuyo ganó un estímulo del FS precisamente para realizarlo, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, el largo ya ha ganado varias cosas. De hecho, ganó Sanfisi, en WIP de Sanfisi, ganó también Festiver y ganó FDC. El guion había
ido a un festival en México. Se ha ido cosechando poquito a poco estímulos y bueno, este último fue muy importante porque ya es dinero en efectivo que le entra a la producción y en este momento pues a la gente que está trabajando en la postproducción sobre todo porque fue un premio para postproducción que pues sí, ganar el FDC pues todas las personas que trabajamos en estos sabemos que es una lotería y cuando uno le toca pues uno queda muy agradecido. Pues bueno, felicitaciones por ese logro que te va a permitir por fin mostrarnos ese largometraje tuyo el año entrante. Nos acabas de mencionar que llevabas más o menos 10 años tratando de lograrlo. ¿Por qué te demoraste tanto tiempo? Porque pues básicamente hicimos una película con un presupuesto que ni siquiera llega a ser el presupuesto que entrega el FDC para un cortometraje. O sea, nosotros hicimos una película que no se debía hacer, ¿sí? La hicimos con muy poquito. Lo que pasa es que yo el monto suelo no decirlo porque también es una mentira, porque recibimos también muchos apoyos. Entonces, esos 10 años fue consiguiendo apoyos, préstamos, préstamos de equipos, préstamos de un poco de cosas. O sea, y de hecho, pues aquí en Colombia no soy el único que lleva 10 años haciendo una película. Han sido varios. Y es casi lo que se espera, ¿no? Porque nosotros no tenemos industria en Colombia, entonces hacer una película es difícil. Afortunadamente se logró y de hecho, por cosas de la vida, que la vida siempre es muy extraña, como la historia del vaquero sin caballo, uno termina consiguiendo las cosas no necesariamente de la manera que uno se imagina. El año entrante estreno mi segundo largometraje, que ese sí me demoré apenas 6 meses, ¿sí? Gracias también a un excelente equipo de trabajo. Entonces el año entrante estreno 2 largometrajes. ¿Y cuál es el nombre de ese largometraje extra que nos hablas y cuéntanos un poquito de qué va? El largometraje extra está pues producido por Dago García, se llama Pablus Gallinazo, que va acerca de la vida de Pablus en parte, y tiene como equipo de trabajo también gran parte de personas aquí de Bucaramanga, la región, prácticamente todo se está haciendo aquí en Bucaramanga, eso me tiene muy contento porque todo el proceso, producción y postproducción se ha hecho acá, y está quedando muy bonito, estamos muy entusiasmados con este segundo largometraje y sí, yo pienso que a la gente le va a gustar muchísimo porque se trata de seguir rescatando estos personajes que son tan importantes para nosotros en la región, porque hay muchos personajes importantes, lo que pasa es que están escondidos, ¿sí? Los referentes aquí en Santander a veces en el arte están ocultos, a diferencia de otras regiones, y creo que varios de nosotros los estamos empezando a rescatar y eso hace muchísimo bien. Bueno, Alberto, para el año entrante tienes 2 largometrajes ya prácticamente con fecha de estreno. ¿Algún otro proyecto en el que estés trabajando o que tengas en mente? No, pues ser papá, porque tengo una niña de 4 años que es mi otra película, entonces vamos a ver qué me espera con ella el año entrante. Bueno, Alberto, pues felicitaciones por ese logro del FDC, felicitaciones por tus 2 estrenos para 2021. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en el panel que tendremos al final con los demás invitados. Muchas gracias. Vale, gracias. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Venimos ahora con nuestro cuarto y último cortometraje de este 5º día de Cinema Bucaramanga, que es Noche de Claveles de Ela Carolina Cardona. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Ela ya está con nosotros en Cinema Bucaramanga. Ela, un gusto, bienvenida a Cinema Bucaramanga. Hola Alejandra, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, Ela, cuéntanos un poquito qué vamos a ver a grandes rasgos en tu cortometraje Noche de Claveles. Bueno, mira, para no ahondar en el tema y que vean la peli, me gustaría decir que este corto cierra un grupo de cortos que hemos trabajado como con el colectivo de artístico y creativo con el que nosotros trabajamos y en el que estamos tratando de construir un universo cinematográfico alrededor de un tema que son como las anécdotas o los recuerdos familiares acerca de la violencia, o sea, como un poco estos pequeños tips de la historia de la violencia
que no es la violencia universal, sino es la que se cuenta o la que se ha transmitido, digamos, a través de las voces y de la tradición oral y de los cuentos de nuestras propias familias. Entonces, dentro de este universo, en esta muestra vimos, por ejemplo, La carga de Rafael Solarte y vimos ayer Corte Franela. Este es el tercer corto. Esperamos que no sea el último porque el universo comprende varias historias que están ahí como en proceso de ver cómo se cuentan. Y este fue el último que realizamos, ¿no? Entonces, de hecho, aún estamos en asuntos de finalización y pues veámoslo, ojalá les guste. Pues bueno, una historia anecdótica y familiar, producto de la historia colombiana. Vamos a ver entonces Noche de Claveles de Ela Carolina Cardona. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Noche de Claveles es el nombre del cortometraje que acabamos de ver en este quinto y último día de Cinema Bucaramanga y su directora, Ela Carolina Cardona, sigue con nosotros. Ela, bienvenida nuevamente a Cinema Bucaramanga. Estás muteada, Ela, no te podemos escuchar. Muchas gracias, Aleja. Bueno, me quedo un poco con el sinsabor de que la peli sucede de noche, es oscura y tenemos mucha pérdida de información en la emisión. Pero bueno, hablemos. Bueno, quiero preguntarte primero por esa dedicatoria que nos dejas al final del corto a tus abuelas. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esta historia, cómo te llega y por qué está dedicado precisamente a tus abuelas. Yo crecí en una familia de mujeres, Aleja. Mis abuelas fueron exiliadas de la violencia. O sea, llegaron a la ciudad por obra de la violencia y fueron activistas políticas muy fuertes toda la vida. Participaron en las aventuras del 9 de abril y en todos los movimientos políticos fueron muy fervientes. Entonces, creo yo que yo tuve una crianza especial y un punto de vista de formación que es un poco atípico en este país porque en medio del machismo con el que uno puede crecer en un país como Colombia, pues yo crecí viendo mujeres sacar la familia adelante, ¿no? Entonces, trabajar, no dejársela montar de ningún marido, en fin. Entonces, esta historia y otras en las que estoy trabajando tienen como origen, pues, un poco esas anécdotas porque eran supremamente cuenteras, entonces tengo muchas anécdotas de la época y de muchas historias que en sus voces eran muy fantásticas, entonces la mitad de historia la contaban ellas y uno en su mente creativa infantil pues las completaba. Entonces, pues este es como un homenaje a eso, ¿no? Como a esos cuentos, a esas historias, a esos chascos que pasaban ellas y un poco anécdotas. Y pues también es un homenaje a la familia, ¿no? Y a lo que ellas hicieron en mi vida. Cuéntanos un poquito también qué había detrás de esos claveles, por qué generaban como tanta discrepancia entre estas mujeres y los policías. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues lo que pasa es que te digo que se pierde mucha información. Los claveles estaban siendo encontrados en los cadáveres. Hay una suerte de asesinatos y en los cadáveres aparecían estos claveles que eran claveles de encaje rojo. Estos claveles de encaje rojo ellas las hacían para los miembros del Partido Liberal, para cuando iban a las manifestaciones y a los encuentros. Entonces ellos se identificaban porque los hombres cargaban claveles en el bolsillo, claveles rojos, y ellas los hacían en encajes, pues para hacerlos más durables, me imagino yo.
Eso pasó durante mucho tiempo. Y esta noche, pues están detrás de los claveles porque son como la pista de los homicidios de los conservadores. Y ellas tienen un montón de claveles en la casa y los tienen que desaparecer antes de que les hagan el allanamiento. Es un poco la anécdota. Sin embargo, como te digo, pues digamos, puede que varios de los detalles que se revelan se hayan perdido en la información. Esa es la Bueno, historia. varias historias como esta de Noche de Claveles las has escrito tú porque también te desempeñas como guionista, ¿no? ¿Cómo es llevar una historia así tan familiar, tan anecdótica al guión y posteriormente pues a la pantalla? Muy difícil. Claro, porque tienes una cosa en tu cabeza, o sea, tú tienes unas anécdotas y tienes un imaginario que se tiene que ir transformando poco a poco en una puesta en escena que se parezca lo más posiblemente a lo que te has imaginado. Y en esto yo voy a hacer aquí como una oda de algo que no se ha hablado y es la importancia y la función que tiene la producción dentro de una película. O sea, si hay algo que logra cerrar la brecha entre lo que como director, y lo entiendo ahora porque pues esta es mi ópera prima como directora, yo codirigí de hecho ni siquiera, no quise hacerlo sola, hicimos codirección con Camilo porque yo nunca había dirigido y bueno, me aterraba un poco. Si hay algo que cierra la brecha entre lo que uno como escritor o como director tiene en su cabeza y la película que realmente termina siendo, es esa complicidad de la producción, ¿cierto? Es que el productor realmente se ponga el sombrero y te entienda y sepa, por ejemplo, cómo el patio de esa casa tenía que ser un patio descubierto con 4 alerones, o sea, como que todas las cosas que tenían que ser así porque era como yo las tenía en la cabeza, eh, y eran importantes solamente por eso. Se hicieron posibles porque, pues obviamente porque el productor lo hace posible, ¿no? Porque entonces se puso en el scouting hasta que consiguió la casa como yo me la imaginaba y se hace el arte. Yo hice el diseño de producción de la película, pero no me dejaron hacer la dirección de arte porque no me iban a dejar hacer tantas cosas. Entonces, entonces es como el apersonarse como productor de entender qué era lo que yo quería visualmente con la peli y lograr que yo tuviera una historia que se contara justo como la tenía en la cabeza. Y en ese sentido, pues la producción es fundamental. Por otro lado, pues el equipo de trabajo, ¿no? Que nosotros tenemos un equipo de trabajo increíble y bueno, trabajamos, somos muy amigos, nos queremos y hacemos cine con amor y creo que esa es la llave del éxito. Yo no sé si estos cortos son exitosos o no, pero son exitosos por lo que nosotros sentimos por ellos y por lo como los hemos hecho. Bueno, en este corto tú cuentas con la participación de 2 actrices que son bastante reconocidas a nivel nacional, como Sandra Reyes y Ana María Sánchez. ¿Cómo fue trabajar con ellas y pues teniendo en cuenta su experticia, cómo les fue llevando esta historia a la pantalla? No, pues divinas, son increíbles personas, son increíbles profesionales. Yo creo que siempre es un acierto, no tengo nada en contra del trabajo con actores naturales, pero yo siento que cuando uno necesita disponer de un ejercicio dramático, significativo, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? El actor que se ha hecho sabe exactamente qué es lo que hace. Te comunicas muy fácil con él, te entiende, te interpreta, te aporta. Entonces el trabajo con este par de actrices fue muy enriquecedor, fue muy fluido, pero no solamente con ellas, con todo el equipo actoral, Raúl, Diego, Angie, porque pues nosotros hicimos como un bloque en donde pues traíamos a Ana María y a Sandra
porque digamos que desde la expectativa comercial nosotros también pensamos, pues como productores, en que las películas tienen que tener una trascendencia en el ámbito comercial y sentimos que esta participación de actores reconocidos pues nos apoya mucho también esa parte, pero, pero ellas y su presencia y su profesionalismo abraza y recoge el profesionalismo y la experiencia de ese otro casting local que creo yo que está muy bien balanceado. O sea, yo tal vez me equivoco, pero yo siento que la peli es muy compensada en el tema actoral en términos de lo que aportan los actores. Y, y pues eso fue muy lindo, ¿no? Que ellas pues como que jalonan el reconocimiento porque pues uno las identifica rápidamente y digamos que en el escenario nacional uno las tiene plenamente identificadas, pero que por otro lado eso no opaca o no desconoce el trabajo de la fuerza actoral que hacen los protagonistas locales. Entonces creo que fue un trabajo muy rico en ese sentido. Ela, nos mencionaste ahorita que estás trabajando en otros proyectos con historias también anecdóticas similares a la de Noche de Claveles. Cuéntanos un poquito qué estás preparando y si quizá te vas a lanzar al ruedo otra vez de la dirección. Sí. Ese bichito lo pica uno y es veneno. Bueno, mira, yo terminé la maestría de escrituras audiovisuales el año pasado. Para la maestría tengo un proyecto de largometraje que es una historia también familiar, que tiene que ver como con otra anécdota, es un poco más trágica y es un drama más fuerte. Esta tenía un poco el tinte de la comedia, en la otra estoy pensando en una cosa un poco más dramática. Pero va con más pausa porque esta la quiero en largo. Entonces, pues bueno, si Alberto lleva 10 años, yo estoy empezando, ¿no? El recorrido. Entonces, vamos a ver cuánto nos cuesta. Pero sí, fue muy bonito dirigir. Siento que la compañía de Camilo fue muy importante y que me dio como el perrenque. Con esto de la dirección, pues tuve una anécdota muy charra porque creo que esa falta de seguridad al principio nos hizo perder el FDC, que era el primer FDC que nosotros fuimos a pitch y no lo ganamos. Y tuvo que ver con que yo no me sentía totalmente segura en el rol de la dirección. Entonces ya aprendí, entonces ya se me quitó el miedo. Bueno, Ela, muchísimas gracias por traernos este cortometraje. Felicitaciones por lograr esa gran historia y te invitamos a que nos acompañes ya en el panel que tenemos con todos los invitados. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todo el equipo, por favor, porque es que eso es lo más importante de las películas. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Vamos a iniciar el panel de este quinto y último día de Cinema Bucaramanga y tenemos de vuelta a nuestros invitados. Nos acompañan de nuevo Frank, Nicolás, Alberto y Ela. Y bueno, queremos arrancar esta charla con ustedes tocando un tema que alcanzamos a hablar un poquito con Ela al final, y es un poco el tema de la recepción del mismo público santanderiano a los proyectos que se hacen acá en Santander. ¿Ustedes creen que realmente el público santanderiano consume y se interesa por los proyectos que se realizan en nuestra tierra? Empecemos por Frank. Hola. Bueno, es una pregunta ahí como rara porque, pues yo desde, por ejemplo, si hablamos de un fenómeno como La Fortaleza, yo diría que sí, o sea, que definitivamente tuvo un apoyo regional importante
desde la construcción de la historia y desde la difusión de la historia y desde la taquilla, ¿no? Pero lo otro sí ya es como, me parece que los cortos pues están en festivales como estos que digamos que son chéveres y muy interesantes, pero son festivales los que no el público en general tiene acceso, ¿no? No el que va al centro comercial tiene acceso a verlo. Entonces, pues se vuelven como unos productos de culto ahí, como de personas que les gusta ver cine y que van a los festivales a ver cine. Y en esa medida, pues entre esas personas tiene buena recepción y entre la familia y todo, pero creo que pues en la medida en que vamos madurando, vamos pensando en que tenemos que enfrentarnos al público real, que es el que paga la boleta en los centros comerciales y en estos lugares. Gracias, Frank. Alberto, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que sobre todo estamos en un muy buen momento. Yo tuve la oportunidad el año pasado ser jurado de unas convocatorias acá regionales y vi muchísimo talento y siento que se vienen cosas muy buenas para el cine santandereano. Entonces sí, estamos en crecimiento y hay buena expectativa. Gracias, Alberto. Nicolás, ¿tú cómo ves la recepción del público santandereano a este tipo de proyectos que se hacen precisamente en nuestra propia región? Bueno, yo creo que es un tema de cultura, de también enseñarle a la gente esta cultura de consumir nuestros propios historias, nuestros propios contenidos. También creo que hay una responsabilidad de parte de los directores, de los escritores, de los equipos de producción, de hacer historias que de alguna manera también llamen la atención de ese público. Si bien no caer en el extremo de hacer cosas simplemente para que te compren, tampoco caer en el extremo de hacer cosas que simplemente yo entienda, ¿sí? O que me parezcan. Entonces, digamos que el todo este tema digital que está sucediendo en el mundo también tiene que llevarnos a que en nuestros equipos de producción haya un buen sistema de divulgación, haya una estrategia de comunicación, que se pueda generar una expectativa, que finalmente es lo que hace el cine comercial, que te logra de alguna manera desde mucho tiempo atrás de lanzar el proyecto, crear una expectativa de lo que va a haber. Entonces yo creo que también es que en esos equipos de trabajo contemplemos el hablar muy bien de lo que estamos haciendo, el comunicar y hacer una cultura, pero es un reto grande. Y también creo que también está bien pensar en que también tenemos que no solo pensar que en Santander nos tienen que ver, sino en todo el país y también afuera. Entonces es un reto muy grande, pero estamos avanzando. Gracias, Nicolás. Bueno, Ela, tú nos mencionaste ahorita un poquito sobre eso, pero cuéntanos qué opinas tú más al respecto. ¿Crees que de verdad en Santander nos interesamos por la producción regional? No sé, yo no soy tan optimista. Yo siento que no es un problema de Santander, siento que tiene que ver, que podemos tener una dificultad en Colombia como espectadores y como público de nuestro propio cine, ¿sí? Que es una cosa que tiene que ver con unos procesos, digamos, como con una historia de unos imaginarios sobre un cine que tal vez era de mala calidad. Hay muchos imaginarios que rondan el escenario cinematográfico, ¿no? Las películas colombianas son solo de violencia, las películas colombianas son solo de traquetos, el cine colombiano es de mala calidad. Bueno, y en el cotidiano, digamos, hay como un universo que es en el que nosotros vivimos, que es el universo del cine, en donde nosotros nos conocemos, conocemos nuestros proyectos, conocemos el cine colombiano, nos interesamos por ver las películas que se están estrenando y pues hay un interés particular allí porque nos toca a nosotros particularmente pues en la sangre y en lo que nos gusta. Pero en el general y en el público que asiste a las salas de cine y el público cotidiano, creo yo que todavía hay una muy regular aceptación y aprehensión del cine nacional, no solamente del cine regional, que nos está costando mucho trabajo a los cineastas vencer y por eso es tan difícil la salida a las salas de cine y la comercialización de las películas, ¿no? Luchar con este imaginario un poco de que hay en Colombia sobre nuestro propio cine, bueno, está haciendo una tarea muy, muy dura para la salida a exhibición.
Pero sí creo que es cambiante, o sea, que como todo se está modificando, que estamos teniendo más espectadores, que estamos teniendo muchos más estrenos, que es por donde hay que empezar, ¿no? Hay que hacer muchas películas para ver cómo empezamos a acostumbrarnos a ver nuestras películas, ¿no? Y pues ahí, en ese camino vamos. Y lo mismo en Santander, ¿no? En Santander necesitamos más festivales, o sea, ustedes tienen que seguir trabajando, qué pena, les toca porque necesitamos muchos más espacios donde podamos visualizar y ver y exhibir lo que hacemos, porque ya somos muchos, ¿no? Y de todas maneras, pues aquí hay detractores y lo que sea, pero digamos que un solo festival no nos representa. Entonces, lo que tenemos también es que diversificarnos allí. Gracias, Ela. Bueno, otro tema que queremos tocar en este panel, que a veces puede ser un poquito delicado en el tema de la producción, es la financiación. Por la experiencia que tienen ustedes, de pronto, ¿qué consejos le pueden dar a los nuevos realizadores que quizá nos están viendo, que ustedes conocen, para que enfrenten este reto de una mejor manera y de pronto no se rindan tan fácil ante esto? Empecemos con Alberto. El consejo se lo roba Rode Rodríguez, que tiene de hecho un video ahí en YouTube muy bueno de cómo hacer una película de bajo presupuesto. No sé si algunos lo recuerdan por ahí, él se hizo famoso y muy reconocido haciendo una película con $7,000 de la época del mariachi. Y yo más o menos he estado realizando desde hace unos años así. Robert Rodríguez, en pocas palabras, lo que dice es que uno al principio de las primeras películas no debe hacer las que uno quiere, sino las que uno puede, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace una película? Mi tío tiene una camioneta, una amiga tiene una tienda, yo tengo un vestido tal, y ya con eso, ese es el vestuario, esa es la camioneta, ese es el espacio, y es un ejercicio interesante como guionista desarrollar historias con esas alternativas, ¿sí? De hecho, yo soy primero guionista que director, y el ejercicio creativo, cuando hay ciertos obstáculos, se vuelve muy interesante. Entonces, mi recomendación, y de hecho he sido profesor por muchos años, siempre lo he dicho, es, pues desde que vi el video de Robert Rodríguez, esa es la línea de los primeros cortos, hacer los cortos que uno puede hacer, y ya poquito a poco uno hace esa película soñada. Gracias, Alberto. Nicolás, muy rápidamente, un consejo que le darías a los nuevos realizadores precisamente para enfrentar el tema de la financiación. Bueno, yo creo que no solamente es un consejo, sino es más una historia de vida, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Hay quienes cuentan con la dicha de pronto de tener todo el presupuesto para poder lograrlo y está muy cool. Pero también hay que perderle el miedo a hacer cosas, aunque de entrada no se tenga todo lo que uno sueña, todo lo que uno quiere, la cámara de los sueños, el equipo, los actores de los sueños. Porque yo creo que al final de cuentas se trata de estar en el ejercicio, de contar historias, de estar en el ejercicio de producir, de, como decía Ela, de hacerlo con amigos, y ese compañerismo y esa dedicación, al final se va a terminar capitalizando en unos muy buenos resultados. Si uno empieza haciendo cortos así, mañana va a haber quien invierta en ti, mañana vas a poder aplicar, pero es un ejercicio constante. Amanecer y tener plata para hacer un corto creo que también sería una irresponsabilidad, porque finalmente es como una empresa. Y si no has logrado administrar una pequeña tienda, ¿cómo tener tanta plata para montar un supermercado? Entonces es más aprender a administrar, aprender a ser recursivo y nada, amor por el cine también. Gracias, Nicolás. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias nuevamente a Frank, a Nicolás, a Alberto y a Ela por participar acá en Cinema Bucaramanga. Muchísimas gracias y esperamos tener noticias de ustedes más adelante y por qué no verlos el año entrante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Felicitaciones. Lindo proyecto. Chao. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Y a ustedes que nos acompañaron durante estos 5 días, también muchísimas gracias. Especial agradecimiento al IMCT por hacer posible Cinema Bucaramanga, el Festival Digital y Santanderiano de Cortometrajes producido en medio de la pandemia.
porque para un año tan largo, qué mejor que un festival de cortos. Nos vemos el próximo año. Chao. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga.